Meditaciones espirituales del Venerable Padre Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús. De los pecados. Meditación segunda. De la gravedad del pecado, por ejemplos del pecado de los ángeles, de Adán y otros particulares. Comencemos in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Oremos. Yo te ofrezco, Señor, todo lo que aquí pensaré, diré y trataré, para que todo vaya ordenado puramente a gloria y honra tuya. Y suplícote por quien tú eres, me ayudes en esta hora, para que yo acierte a orar de la manera que tú quieres, para gloria de tu santísimo nombre y provecho de mi alma. Amén. El fin de esta meditación es conocer por ejemplos la gravedad del pecado para aborrecerle y la terribilidad de la divina justicia en castigarle, para temerla y aplacarla con la penitencia, y la instabilidad del hombre en lo bueno para conocer su flaqueza y no fiarse de sí, sino humillarse delante de Dios. Y todo esto se ha de pedir a nuestro Señor a la entrada de la meditación, suplicándole ilustre con su divina luz mi entendimiento para conocerlo, y mueva mi voluntad para sentirlo con grandes afectos de contrición, y me ayude para que escarmiente en cabeza ajena, antes de que el castigo venga por la propia. Y para que en esta meditación y las siguientes hagan mayor impresión en mi alma, he de formar primero con la imaginación una figura de Jesucristo, nuestro Señor, como juez sentado en su tribunal a juicio, con un semblante severo, de cuyo trono sale un río de fuego para abrasar a los pecadores. Daniel 7:10. Y a mí mismo me imaginaré delante de él como un reo muy culpado, atado con grillos y cadenas de innumerables pecados, temiendo y temblando, como quien merece ser condenado y abrasado con aquel terrible fuego. Punto primero. El primer punto es traer a la memoria el pecado de los ángeles, los cuales fueron criados de Dios en el cielo empíreo, llenos de sabiduría y gracia, pero usando mal de su libre albedrío, se ensoberbecieron contra su Criador, por lo cual fueron echados del cielo y arrojados en el infierno, perdiendo para siempre el fin y bienaventuranza para que fueron criados. Sobre esta verdad que la fe católica nos enseña,
puedo discurrir ponderando tres cosas. La primera, cuán liberal fue Dios con los ángeles, criándolos a su imagen y semejanza, y comunicándoles sin sus merecimientos muy esclarecidos dones de naturaleza y gracia, por razón de los cuales podemos decir de todos lo que se dice de uno, que estaban adornados con 9 piedras muy preciosas, esto es, de 9 excelencias que Lucifer y los demás recibieron en su creación, porque los hizo Dios puros espíritus, sin mezcla de cuerpo, inmortales, sin recelo de corrupción, intelectuales, con gran delicadeza de ingenio, libres, sin que nadie pudiese forzar su voluntad, sabios, con plenitud de todas las ciencias naturales, poderosos, sobre todas las criaturas inferiores, santos, con los dones de la gracia, caridad y las demás virtudes, moradores del paraíso de los deleites, que es el cielo empíreo, y finalmente, capaces de ver a Dios claramente, con promesa de esta gloria, si perseverasen en su servicio, lo cual pudieran hacer fácilmente y estaban obligados a ello, a ley de agradecidos por estos 9 títulos. Lo segundo, consideraré cuán ingratos fueron algunos de ellos contra Dios, envaneciéndose con estos dones y haciendo de ellos armas contra quien se los dio, no dándole la reverencia y obediencia que debían darle con humildad, empleando su libertad y fuerzas en ofender a quien por tantos títulos deberían servir. Lo tercero, ponderaré cuán terrible se mostró Dios en castigarlos, luego sin darles lugar a penitencia, privándolos por aquel solo pecado de los dones de gracia que les había dado, y arrojándoles como rayos del cielo a los fuegos eternos del infierno. Lucas 10, 18. Sin tener respeto ni a la hermosura de su naturaleza, ni a la grandeza de su estado, ni a que eran criaturas suyas hechas a su imagen y semejanza, ni a que eran muy sabios, ni a que habían sido sus amigos, porque un solo pecado mortal basta para oscurecer todo esto, y es digno de tan terrible castigo. Lo cual dice San Pedro, en 2 de Pedro 2, 4, permitió y ordenó la divina justicia para nuestro ejemplo, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino atados con las maromas de su pecado, dio con ellos en el infierno, para allí ser atormentados con ser tan nobles, ¿cuánto menos dejará de castigar a los hombres obstinados en su culpa, siendo tan viles? Y si los ángeles, fortitudine et virtute maiores non portant adversum se execrabile judicium, esto es, con ser mayores que los hombres en la fortaleza y sufrimiento,
no pueden sufrir el espantable juicio y castigo que en ellos se hace, llevándole con grande impaciencia y rabia. ¿Cuánto menos podrán sufrirle los miserables y flacos hombres? Oh, cuán horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Hebreos 10:31. Manos tan pesadas que ni los ángeles pueden sufrirlas. Estas tres cosas tengo que aplicar a mí mismo, ponderando cuán liberal ha sido Dios para conmigo, haciéndome innumerables beneficios, y yo cuán ingrato he sido con Él, cometiendo innumerables pecados, y cuán merecido tengo que Dios me castigue como a los ángeles, y aún mucho más, porque el pecado de aquellos fue uno, los míos muchos, y los míos muchos. El de aquellos fue un pecado de solo pensamiento en materia de soberbia. Los míos son de pensamientos, palabra y obra, en materia de soberbia y de lujuria, de ira y de otros vicios. El de aquellos no fue injurioso a la sangre de Cristo, porque no se derramó por ellos. Los míos son injuriosos contra esta sangre del Hijo de Dios, que se derramó por mí en la cruz. Pues siendo esto así, cuán justo fuera que Dios me hubiera hundido en los infiernos en compañía de los demonios, haciéndome participante de sus penas, pues yo quise serlo de sus culpas. Oh Dios de las venganzas, ¿cómo no te has vengado de un hombre tan malo como yo? ¿Cómo me has sufrido por tanto tiempo? ¿Quién ha detenido el rigor de tu justicia para que no castigue al que merecía terrible castigo? Oh alma mía, ¿cómo no temes y tiemblas considerando el espantoso juicio de Dios contra sus ángeles? Si con tanta severidad castigó a criaturas tan nobles, ¿cómo no temerá semejante castigo una criatura tan vil y miserable como tú? Oh Criador poderosísimo, pues te has mostrado conmigo, no Dios de las venganzas, sino Padre de misericordias. Ten misericordia de mí, perdonando mis pecados y librándome del infierno que tengo merecido por ellos. Punto segundo. El segundo punto será traer a la memoria el pecado de los primeros padres, Adán y Eva, los cuales, habiendo sido criados en el paraíso y en justicia original, quebrantaron el mandamiento de Dios, comiendo la fruta del árbol que les había prohibido, so pena de muerte, por lo cual fueron echados del paraíso e incurrieron en la sentencia de muerte.
y en otras innumerables miserias, así ellos como sus descendientes. Sobre esta verdad de la fe puedo discurrir, como sobre la pasada, considerando lo primero, cuán liberal fue Dios con nuestros primeros padres, criándolos por sola su bondad a su imagen y semejanza, poniéndoles en un paraíso de deleites, dándoles su gracia y la justicia original, sujetando sus apetitos a la razón y la carne al espíritu, librándolos de la mortalidad y penalidades a que según su naturaleza estaban sujetos, y concediéndoles una vida dichosa y descansada. Y todo este bien les hizo de pura gracia y misericordia, concediéndosele no solamente para sí mismos, sino para sus sucesores, si perseverasen en su servicio. Lo segundo, tengo que ponderar cuán ingratos fueron contra Dios y el motivo que tuvieron para ello, porque acudiendo la serpiente a tentar a Eva y prometiéndola engañosamente que si comía de la fruta vedada no moriría, antes sería como Dios, teniendo ciencia del bien y del mal, ella se dejó engañar y comió la fruta, convidó con ella a Adán, el cual por darla gusto, la comió también, atropellando el gusto de Dios por el de su mujer, sin hacer caso ni de los beneficios que Dios le había hecho, ni de los castigos con que le había amenazado. Luego ponderaré cuán terrible se mostró Dios en castigarlos echándolos del paraíso, privándolos para siempre de la justicia original, sujetándolos a la muerte y a todas las miserias del cuerpo corruptible, en las cuales incurrimos todos sus hijos, porque todos pecamos con él, y por su causa nacemos hijos de ira. Romanos 5:12 y Efesios 2:3. Y enemigos de Dios, y condenados a la misma muerte. Y lo que mayor grima pone es que de este pecado original, que de él heredamos, proceden como de raíz los innumerables pecados que hay en el mundo, y las avenidas de miserias que le anegan, por donde echaré de ver cuán terrible, espantoso y horrendo mal es el pecado mortal, pues uno solo priva de tantos bienes, acarrea tantos males y provoca tanto la ira de Dios, con ser más inclinado a misericordia que a rigor de justicia. ¿Quién no temerá, oh Rey de las gentes? Jeremías 10:7. ¿Quién no aborrecerá mal tan grande como es tu ofensa? Oh alma mía, si conocieses lo que haces cuando pecas como Adán, sin duda temblarías de la carga que echas sobre ti. Oh pecado, cuán pesado eres para mí. Tú me quitas la gracia, me arrobas las virtudes, me echas del paraíso,
Me condenas a la muerte eterna, me sujetas a la muerte temporal, quitas la vida a mis hijos, que son mis obras, privándolas del merecimiento de la gloria. Turbas el reino de mi alma y llenas de innumerables miserias. Oh Dios mío, líbrame de mal tan grande. Oh alma mía, huye del pecado, como dice el sabio, más que de las culebras y serpientes, pues uno solo es más cruel y venenoso que todas ellas. Eclesiástico 21:2. Además de esto, tengo de hacer comparación de mi pecado al de Adán, como en el punto precedente, porque yo miserable, siendo tentado del demonio, me dejé engañar de él, no unas, sino muchas veces. Mi carne ha sido la Eva que me ha provocado a pecar, y mi espíritu, afeminado como Adán, por darle gusto, ha disgustado 1000 veces a Dios, quebrantando sus mandamientos, y ha llegado a tanto mi soberbia e ingratitud, que muchas veces he deseado ser como Dios, usurpando para mí lo que es propio de su deidad. Pues si tales castigos hizo Dios en mis primeros padres por un pecado de desobediencia y soberbia, fundando no más que en comer una manzana contra el precepto de Dios, cuán graves castigos he merecido yo por tantas desobediencias y soberbias, y por tan innumerables culpas que he cometido contra él. Oh, cuán justo fuera que al primer pecado me tragara la muerte, y llovieran sobre mí todas las miserias del mundo. Últimamente, ponderaré cuán larga penitencia hicieron Adán y Eva por esta culpa, y cuán amargo fue aquel bocado para ellos, y cuán caro les costó, pues habiendo vivido a Adán más de 900 años, todos los gastó en llorar, gemir y padecer 1000 infortunios que el estado de su corrupción traía consigo. Pero al fin, como dice la divina sabiduría, Sapiencia 10:2, por la penitencia alcanzó perdón. Y con este ejemplo me tengo que animar a gemir mis miserias y hacer penitencia de mis culpas, para que Dios me libre de ellas, imitando en la penitencia al que imité en la culpa, suplicando a nuestro Señor que me castigue cuanto quisiere en esta vida, con tal que me perdone y me libre de los tormentos de la otra. Punto tercero.
El tercer punto será traer a la memoria algún pecado mortal, como es perjurio, carnalidad u otro semejante, por el cual están muchas almas ardiendo en el infierno, y muy justamente por haber injuriado a la majestad infinita de Dios. Tengo pues de bajar con la consideración al infierno, que está lleno de almas, entre las cuales hallaré muchas que están allí ardiendo por un solo pecado, unas por un perjurio, otras por un pensamiento deshonesto con sentido, y otras por otro de palabra o de obra. Y luego consideraré cómo todos estos condenados eran hombres como yo, y muchos de ellos cristianos como yo, y gozaron de los mismos sacramentos y sacrificios, y de los mismos sermones y libros sagrados de que yo gozo, y quizás en algún tiempo fueron santos y privaron mucho con Dios, pero descuidáronse poco a poco y vinieron a caer en aquel pecado mortal, y por justos juicios de Dios les cogió la muerte en él, y fueron condenados por él justísimamente, porque como dice Santiago apóstol, quien cae en un solo pecado, quebrantando un mandamiento, es deudor de todas las penas eternas en su especie, como quien quebranta muchos, porque ofende a Dios de infinita majestad, que los mandó guardar todos. Luego, tengo de hacer comparación de este pecado a los muchos míos, ponderando con cuánta más razón merecía yo estar en el infierno, como están aquellas almas por haber ofendido a Dios en aquel pecado una y muchas veces, y en otros géneros de pecados sin cuento. Oh, cuán justamente tenía merecido que la muerte me cogiera en cometiendo la primera culpa, sin que me diera Dios el lugar para hacer penitencia de ella. ¿Qué os movió, Dios mío, a esperarme más que a estos? ¿Y por qué no me arrojasteis en los infiernos como a ellos? Confieso que merecía estar en su compañía, mas pues vuestra majestad me ha esperado con tanta misericordia. Yo propongo de hacer con vuestra gracia muy entera y verdadera penitencia. También puedo ponderar cómo no es menor merced de Dios haberme preservado del infierno, deteniéndome que no bajase a los tormentos eternos, que si después de bajado me sacara de ellos. Por lo cual puedo decir aquello de David: te alabaré, Señor Dios mío, con todo mi corazón, glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia ha sido muy grande para conmigo, librando mi alma del infierno más profundo. Y para saber estimar esta merced y corresponder a ella como debo, tengo de hablar conmigo mismo, diciéndome:
Si Dios sacase del infierno una de estas almas y la diese lugar de penitencia, cuán rigurosa penitencia haría, qué agradecida estaría a Dios y con qué fervor le serviría. Pues esto mismo tú has de hacer, atento que te ha hecho Dios tan singular merced, como es librarte del peligro antes de caer en él. Punto cuarto. De la gravedad de nuestras culpas, de las penas que Cristo nuestro Señor padeció por ellas. El cuarto punto será juntamente materia de un dulce coloquio y de una devotísima consideración para conocer la gravedad del pecado y la terribilidad de la divina justicia, por otro ejemplo bien diferente de los pasados, pero no menos eficaz que ellos, esto es, por los castigos que la divina justicia hizo en Jesucristo nuestro Señor, no por sus pecados, sino por los míos y por los de todo el mundo, para que yo entienda cómo castigará al hombre cargado de culpas propias, quien así castigó al que se cargó de las ajenas. Y cómo será castigado el esclavo culpado, pues tan terriblemente lo es el hijo inocente. Acordándome de aquella temerosa sentencia que dijo el Redentor a las hijas de Jerusalén, en Lucas 23:31. Si esto hacen en el árbol verde, ¿qué harán en el seco? ¿Qué fue decirme? Si con tanto rigor soy tratado yo, siendo árbol verde y lleno de fruta, ¿con qué rigor serás tratado tú, que eres árbol seco y sin fruto alguno? Tengo, pues, de poner delante de mis ojos a Jesucristo crucificado, mirando su cabeza espinada, su rostro escupido, sus ojos oscurecidos, sus brazos descoyuntados, su lengua anhelada con hiel y vinagre, sus manos y pies agujerados con clavos, sus espaldas rasgadas con azotes y su costado abierto con una lanza, y ponderando cómo padece todo esto por mis pecados, sacaré varios afectos de lo íntimo de mi corazón. Ya temblando del rigor de la justicia de Dios, que desenvainó su espada, como dijo el profeta Zacarías, contra el varón que estaba unido con él en persona, ya llorando mis pecados que fueron causa de estos dolores, ya animándome
a padecer algo en satisfacción de mis culpas. Pues tanto padeció Cristo, Señor nuestro, para pagarlas. Y finalmente le pediré perdón de ellas, alegándole por último todos sus trabajos, con un amorísimo coloquio, diciéndole: oh dulcísimo Redentor, que bajasteis del cielo y subisteis a esa cruz para redimir los hombres, pagando sus pecados con vuestros dolores. Yo me presento delante de vuestra majestad, lastimado por haber sido causa de vuestras terribles penas con mis graves culpas. En mí, Señor, estuvieran bien empleados esos castigos, pues yo soy el que pequé, no en vos, que nunca pecasteis. El amor que os movió a poneros en la cruz por mí, os moverá a perdonarme lo que hice contra vos. Por vuestras espinas os pido, saquéis de mi alma las espinas de mis pecados. Por vuestros azotes, perdonad mis hurtos. Por vuestra hiel y vinagre, perdonad mis gulas. Por los clavos de vuestras manos, perdonad mis malas obras. Y por los de los pies, perdonad mis malos pasos. Oh Padre eterno, mirad el rostro de vuestro Hijo, y pues ya castigasteis en él mis pecados, apláquese vuestra ira con estos castigos, y usad conmigo de vuestras misericordias, arrojando en el profundo del mar todas mis maldades, en virtud de la sangre que derramó por ellas. Amén. En este punto se proseguirá largamente en toda la parte cuarta. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén.